Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Seguimos en el libro de Isaías y hoy vamos a ver el capítulo 6, donde está el llamado de Isaías. Les invito a tomar sus Biblias y vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El versículo 5 dice: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. En el contexto anterior, en los capítulos que hemos visto anteriormente, Dios habla al pueblo a través de Isaías para marcar la maldad del pueblo. El Señor usa fuertes imágenes para hacerlos entender de cuál era su situación actual delante de Dios, y también les muestra las consecuencias que iba a traer su pecado. Pero también Dios deja la esperanza que Él da. Recordemos que el pueblo no está escuchando a Isaías, por eso no toma la advertencia, pero siempre vimos que Dios también da una esperanza para un remanente fiel. Muchos se cuestionan por qué no aparece esta porción en el primer capítulo de Isaías y no recién en el capítulo 6. Pero después, después de ver estos 5 capítulos donde se ve el pecado del pueblo, ahora Isaías iba a ver su propio pecado cuando estuviera delante de la presencia de Dios. Lejos de ser rechazado por su pecado, es purificado por Dios, y en ese estado de limpieza es separado también para la tarea que iba a realizar. Comienza este capítulo con el contexto en el cual Isaías fue llamado. Ocurrió en el año en que murió el rey Usías. Quizás para muchos no tiene relevancia, pero es un dato importante. Usías fue un buen rey, dice la Biblia, que hizo lo recto delante de Jehová. Él tuvo un buen reinado en su mayoría, pero dice que al final, dice que él reinó 52 años, dice la Biblia que al final su corazón se enalteció hasta corromperse. Así pone, se enalteció hasta corromperse. Y él menospreció la ley de Dios y menospreció la santidad de Dios y quiso hacer tareas que les corresponden a los sacerdotes, quiso quemar incienso. Y entonces Dios lo castiga con la lepra. Esa enfermedad lo llevó a estar lejos del trono y lo llevó también a la muerte. Entonces me lo imagino a Isaías triste por esa situación, pero sin duda esa situación le ayudó también como un ejemplo de no menospreciar la santidad de Dios y no menospreciar la ley de Dios. Es en ese momento donde Isaías ve al Señor sentado en su trono. Había tristeza en él y en muchos de la nación. Había desconcierto por quién se iba a ocupar ese lugar vacío que dejó el rey Usías, pero Isaías pudo ver a alguien que estaba sentado en su trono, y era el Señor, y eso le trajo tranquilidad. Aunque todo se derrumbe, no importa, hay alguien que está reinando. Esa es la figura del Señor sentado en el trono. El rey no se sentaba en el trono todas las veces que quería, se sentaba en el trono para mostrar que Él era soberano, que Él estaba reinando. Y es en ese momento donde Isaías también ve su situación delante de Dios, ve cómo estaba delante de Dios, y tiene que exclamar con temor: ¡ay de mí! ¿Sí? Soy pecador. Sin embargo, Dios se adelanta, y Él ya había mandado a uno de los serafines para que lo limpie con un carbón encendido. Isaías no es castigado por su pecado, sino que recibe la misericordia de Dios y dice: he aquí, el serafín le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La confesión de su pecado le permitió recibir la gracia que necesitaba para ser limpio. La imagen es de los labios, ¿sí?
pero nos habla también del corazón. Cuando es limpiado en los labios, es limpio su corazón. Es después que es limpiado que él puede participar de esa charla que él escucha, como leemos en el versículo 8, donde el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Delante de quién estaba Isaías? Podemos preguntarnos. Estaba delante de Dios, pero del trino Dios. Por eso primero usa el singular y después usa el plural. Con los jóvenes de la clase en la escuelita dominical estamos viendo la doctrina de la Trinidad. Y este pasaje habla de la Trinidad de Dios. Pero es difícil de verlo con este solo pasaje. Es con el Nuevo Testamento que nosotros podemos ver la película completa. Es donde tenemos la revelación completa de la persona de Dios. Y Él se muestra y se revela como un Dios trino. Si leemos Juan capítulo 12, versículo 36, empieza diciendo esa parte, la última parte: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y Juan comenta, dice, pero en el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto es Isaías capítulo 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es Isaías capítulo 6. Isaías dijo esto, dice Juan, cuando vio su gloria, sí, la gloria de Jesús, y habló acerca de él. ¿Quién estaba con Isaías en ese capítulo 6? ¿Estaba Dios Padre? Sí. Pero acá Juan dice que el Señor Jesús, Dios Hijo, también estaba en Isaías capítulo 6. Si vamos ahora a Hechos capítulo 28, versículo 25, en esta oportunidad Pablo dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías capítulo 6. Pero dice, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Así es como se revela Dios. Un solo Dios, pero tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Volviendo a Isaías capítulo 6, Isaías, al escuchar esa charla, no quiere quedarse como un simple espectador. Él dice: heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envía como su mensajero. Este capítulo 6 de Isaías se usa mucho para hablar a la iglesia, a los creyentes, sobre ese llamado que Dios hace sobre cada uno de nosotros, a servir, a comprometernos. Y está perfecto, porque primero nos muestra que debemos reconocer nuestra situación delante de Dios. Un Dios 3 veces santo, un Dios tremendamente santo, y que solamente Él puede limpiarnos. Sin esa cualidad en nosotros no podemos servir. Necesitamos de esa limpieza. Por eso necesitamos de la obra de Cristo para recibir el perdón de los pecados y luego sí poder hacer la tarea. No como hizo el rey Usías, que quiso hacerlo a su forma, a su modo, y recibió las consecuencias de su pecado. Por eso necesitamos primero ser salvos, pero también necesitamos continuamente esa limpieza en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero después, por otro lado, está el servicio. Después de la limpieza, somos llamados a una tarea específica. Isaías no hizo oídos sordos, no miró para otro lado, él se ofreció. Él no quiso desaprovechar la oportunidad y dijo: heme aquí, envíame a mí. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo en la segunda epístola, le dice en el capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y más adelante, en el versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es importante para nosotros, como lo fue para Isaías, ver la santidad de Dios para saber ante quién estamos y a quién servimos, pero que también estemos dispuestos
para toda buena obra, y decirle cuando el Señor nos llame, podamos decirle: acá estoy, Señor, envíame a mí. Nada más por hoy, que el Señor les bendiga.